Acompáñenme a ver cómo este hombre no podía creer que la espada sagrada atravesara su corazón mientras los guerreros celebraban su victoria. Su nombre era el nigromante Archimonde. Comprendió que la Gran Guerra Continental de 10 años había terminado tras una operación conjunta donde el ejército imperial lideró la vanguardia mientras una fuerza de élite se infiltraba por detrás. Archimonde había previsto este movimiento y levantado líneas de defensa, pero al final fracasó debido a un solo hombre, el líder de la Orden de Caballeros del Norte, Barkel Rhineland. El héroe declaró que esta gran victoria no la había conseguido él solo. Mucha gente sangró y sufrió para llegar aquí, por lo que le exigió a Archimonde rendirse por la paz del continente. Archimonde gritó que esa gente no hizo nada, mientras millones morían por la plaga, y ahora se atrevían a hablar de paz. Los llamó peores que perros, y juró que con sus propias manos mataría a cada caballero y humano del continente. Los guerreros se horrorizaron al ver que incluso al borde de la muerte, seguía usando nigromancia. Un guerrero advirtió que si no lo mataban ahora mismo la situación se volvería muy peligrosa. Barkel exclamó que 20 millones murieron por la peste, y aún así Archimonde los convirtió en su ejército de no muertos. Insistió en que eso desató la guerra, pero Archimonde se burló diciendo que entre esos 20 millones, seguro estaba la gente de su propio hogar. Básicamente lo acusó de hacerlo todo por simple venganza. Miren con atención este momento, porque el héroe levantó su espada, jurando que todo era por el futuro de los niños. Archimonde guardó silencio, pues vio claramente la corrupción en la mirada de aquel héroe, aunque también vio la firmeza de un caballero, justo por lo que finalmente se arrodilló listo para aceptar su trágico final. Sin embargo, Barkel guardó la espada sagrada y desenvainó un arma común. Le preguntó si tenía últimas palabras, y tras oír que los nigromantes no mueren fácil, le cortó la cabeza de un solo golpe. Los soldados celebraron con alegría la caída de Archimonde, y de pronto la escena cambió por completo. 2 sirvientas sonreían felices al ver a su pequeño y tierno señorito intentando mover sus labios para hablar. Archimonde no entendía nada, y una de ellas lo llamó Klein, mientras le mostraba un retrato para que dijera mamá. El pequeño balbuceó, y ellas se emocionaron muchísimo pensando que intentaba hablar, siendo apenas un bebé de brazos. Pero para su sorpresa, el tierno niño recitó el conjuro de nigromancia, invocando a su ejército de no muertos. Las criadas quedaron aterrorizadas con lo que oyeron, y entonces pasaron 15 años. Seguro que no esperaban esto, pero el chico creció, y parecía una obra maestra esculpida por los dioses. Klein se volvió un adolescente sumamente atractivo, y ellas se preguntaban qué comía para lucir tan hermoso. Él solo suspiró, pero de repente alguien le arrojó agua encima, ordenándole al espíritu maligno abandonar su cuerpo. El sujeto aseguró que Klein mostró la misma mirada de Archimonde, embrujando por completo a varias sirvientas con su belleza. El hombre insistió en que la purificación funcionó justo a tiempo. Klein le preguntó si estaba demente, y si no se cansaba de hacer rituales ridículos durante tantos años. Pero el hombre se negó a escucharlo. Explicó que el alma de Archimonde habitaba en él, por lo que requería limpiezas espirituales constantes. Aunque nuestro protagonista lo negó de inmediato, el sujeto volvió a rociarle agua bendita encima sin dudarlo. Klein lo llamó loco y se alejó repitiendo su nombre, pero el hombre ordenó a 2 guardias atraparlo y prepararle un baño frío de castigo por insolente. El joven jamás imaginó que su nueva vida sería un infierno. En su existencia pasada, estaba seguro de haber muerto en cuanto le cortaron la cabeza. Pero al despertar estaba atrapado en el cuerpo de un bebé, y para colmo sus primeros balbuceos fueron conjuros prohibidos. Por culpa de ese gran error, todos comenzaron a tratarlo como un demonio, y al cumplir los 3 años, terminó encerrado en un monasterio donde conoció a un estricto sacerdote de la Orden Sagrada. Su nombre era Garrison Veerman, e inauguró así el tormento de Klein. Rezaban a su alrededor las 24 horas y los sumergían en baños de ajo purificadores sin descanso. Luego vino la purificación con fuego, soportando torturas terribles bajo la excusa de salvar su alma de la oscuridad. Pasaron 5 años y Klein ahora usaba un pequeño gorrito de fiesta. Acompáñenme en la siguiente parte para ver qué planea su sirvienta Aaron al verlo tan infeliz. Acompáñenme a ver a este sirviente que rezaba para que el joven amo honrara el glorioso y heroico linaje de la familia Rhineland. Esas palabras solo lo irritaron, por lo que Klein se quitó el sombrero y lo arrojó lejos. Aaron se vio completamente devastado,
y mencionó en voz baja que el sombrero había sido hecho a mano, haciendo que el arrepentimiento invadiera a Klein y fuera a levantarlo. Por desgracia, Aaron confesó que en realidad lo tejió el mismísimo sacerdote Garrison. Klein se quedó completamente paralizado. Justo en ese preciso instante, apareció Garrison Bierman. El clérigo saludó alegremente al joven amo, presumiendo lo feliz que estaba de verlo usar la prenda que tejió con tanto cariño. Klein le sonrió y de inmediato lo rompió, declarando fríamente que jamás volvería a ponerse una porquería así. Garrison gritó que el espíritu de Archman resurgía mientras llegaba Dunkel, el imponente capitán de la Orden de Caballeros del Carro Rojo. El capitán preguntó tranquilamente si la purificación de hoy ya había terminado. Mencionó el viejo rumor de que Klein era archiqui, señalando que la Orden investigó 10 años sin hallar nada fuera de lo común. Sorprendentemente, Garrison estuvo de acuerdo con Dunkel de inmediato. El joven amo descubrió algo doloroso. El sacerdote ignoraba sus palabras, pero obedecía sumisamente a cualquiera con un cargo importante. Ojo aquí, antes de irse el capitán se detuvo con una expresión seria. Comentó en voz baja que siempre hay una mínima posibilidad oculta detrás de cada rumor imposible. Tras registrar aquellas palabras, Garrison se dispuso a marchar, no sin antes recordarle a Klein el ritual del viernes. La respuesta del chico fue ordenarle furiosamente que se largara para luego desplomarse frustrado en el sofá de la sala. Sencillamente no lograba comprender cómo alguien capaz de atormentar tanto a otros seguía siendo parte de la Sagrada Iglesia. Achan le entregó una toalla y le preguntó inocentemente si ya no era Archmond, algo que él negó de inmediato. Ya no quería tener nada que ver con esa antigua identidad, aunque en el fondo conocía muy bien la verdad. Admitirlo solo le daría a Garrison más excusas para torturarlo, pues desde su renacimiento lo vigilaban constantemente por culpa de ese rumor. Incluso tras volver a su hogar, el sádico sacerdote lo seguía acechando persistentemente como una pesadilla viviente. La sirvienta defendió al clérigo diciendo que tendría sus motivos, y pronto su curiosidad se desvió hacia otro tema. Preguntó qué era un ejecutor, y si gozaban de alto estatus, a lo que Dunkel aclaró que ese título se reservaba únicamente para los guerreros más fuertes de la orden. Muy pocos podían atreverse a desafiarlos. Dentro de la familia Rhineland, solo los duques rivalizaban con ellos, lo que emocionó a Achan y la llevó a preguntar más cosas. «Oigan, y de la nada». Klein interrumpió exigiendo saber qué duque era realmente el más fuerte de todos. El capitán respondió que aunque el séptimo duque era asombroso, el primero era insuperable, algo que Klein apoyó al instante. Por primera vez, su rostro se volvió completamente serio al reiterar con firmeza que el primer duque superaba a cualquier otro. Dunkel calló mientras la chica sonreía, diciendo que Klein siempre miraba el retrato del primer duque, pero no precisamente con admiración. El capitán añadió en un susurro que ya habían pasado casi 200 años desde la fundación de la familia. Klein contempló los retratos que colgaban en el gran salón. 200 años. Aún le costaba asimilar semejante realidad. El legendario nigromante Archmond realmente había reencarnado observando las pinturas de los duques desde el séptimo al segundo. Al final estaba Berkel Rhineland, el primer duque que logró derrotarlo. Ahora Archmond regresaba como descendiente de su mayor enemigo. Recordaba haber pronunciado el nombre de Berkel, y cómo el caballero juró que solo peleaba por el futuro de los niños. De pronto Klein despertó sobresaltado en su cama, incorporándose de golpe mientras intentaba recuperar el aliento. Solo había sido un sueño, pero los recuerdos se negaban a borrarse. Archmond cedió una vez a la ira y casi destruye el continente. Berkel Rhineland detuvo aquella locura, y 2 siglos después el destino lo traía de vuelta en este mismo linaje de héroes. Todavía no lograba acostumbrarse del todo a su cabello blanco, cuando de pronto divisó una silueta familiar afuera de su habitación. Era Garrison, quien sonriendo afirmó haber escuchado a Klein hablar mientras dormía plácidamente. Con ojos llenos de sospecha le preguntó si acaso el joven amo soñaba con su pasado como el temido nigromante. Klein lo negó diciendo que solo estaba cansado, pero desafortunadamente Aichon lo abrazó por la espalda. La sirvienta anunció emocionada que escuchó todo, imitando sus palabras dormidas sobre cómo arrasaría con el continente entero. Klein casi muere del pánico. Antes de que el desastre empeorara, el jefe de sirvientes Bierman llegó al lugar. Anunció que la exhibición de esgrima iniciaría pronto mientras una aura sumamente oscura comenzaba a rodear al sacerdote Garrison,
Y así termina esto con el sacerdote duplicando las tortuosas sesiones de purificación del pobre Klein. Acompáñenme a ver cómo empieza esto con Klein, tapándole la boca a Aichon, para acallar sus gritos, por ese castigo tan de locos. Mientras recorrían los pasillos, el mayordomo Bierman mencionó la exhibición. El mismísimo duque había ordenado personalmente que Klein asistiera. El joven heredero se mostró sorprendido. Su padre jamás lo había invitado antes. Al preguntar la razón, el mayordomo le explicó que parientes de las ramas secundarias estaban de visita. Eso le arruinó el humor al instante. Esos molestos parientes ya habían llegado. Uno de ellos se burló llamándolo sarcásticamente joven amo Akment. Eran primos del lado de su padre. Los de la rama del norte devoraban comida sin control en una zona. Un poco más lejos estaba la rama del oeste, donde una chica rubia destacaba por su porte elegante. Otro pariente le gritó preguntándole si se había quedado sordo. El chico de pelo blanco lo ignoró por completo. Los insultos no paraban. Aseguraban que alguien como él no merecía pertenecer a la gran casa Rhineland. Klein admitió que apenas recordaba sus nombres. Para él esta familia ya había empezado su decadencia. Que parientes lejanos juzgaran al heredero directo lo decía todo. La exhibición de esgrima comenzó, y dos guerreros entraron a la arena. El espadachín de cabello morado recibió un fuerte golpe directo en la cabeza. En vez de retirarse, Dalton exigió un combate real a gritos, pero Dellen le anunció que todo había terminado. Pero presten atención aquí, porque Dalton ataca sin dudar, mientras el chico rubio sonríe con calma, declarando que la esperanza de la familia siempre los mantendrá en pie. Este joven era Dellen Rhineland. Él era el medio hermano de Klein, y el prodigio más grande que la familia había visto últimamente. Gracias a su inmenso talento, el linaje aún mantenía su reputación como una cuna de maestros espadachines. El guerrero de cabello morado rugió que esta vez sería diferente antes de arremeter. En ese instante los ojos de Klein brillaron con un tono violeta. Dalton avanzó con su espada de madera apuntando con furia directo hacia Dellen. El heredero rubio se movió sin esfuerzo. Envuelto en una aura dorada, esquivó el golpe con una fluidez casi real. Los ojos de Klein se abrieron. Podía verlo todo pasos y movimientos mientras un frustrado Dalton preparaba otro ataque. Al mismo tiempo, Klein detectó el flujo de maná fluyendo en la técnica familiar. Al segundo siguiente, Dellen pateó la muñeca de Dalton terminando el duelo al instante. Tras desarmar a su rival Dellen, se dio la vuelta afirmando que ya le había advertido el resultado. El público estalló emocionado reconociéndolo al instante. La espada Meteoro. Sé que piensan que fue asombroso, pero Klein vio esto más como una advertencia para las ramas secundarias. De repente alguien lo llamó por su nombre. Era la voz de Dellen. Su medio hermano se acercó para preguntarle cuánto tiempo llevaba observando la pelea. Dellen confesó que se habría esforzado más de saber que su hermano menor miraba. Klein lo contempló en silencio. Un talento prodigioso, el heredero amado. Se preguntó por qué vinieron esos parientes, sospechando que buscaban más apoyo financiero. Antes de seguir pensando alguien más, hizo su aparición. Heinkel Rhineland, el séptimo duque y padre de ambos. Dellen se apresuró a recibirlo. Klein se quedó firme observando en silencio al líder de la familia en la que acababa de reencarnar. Heinkel elogió con orgullo a Dellen. El duque sabía que su hijo se había esforzado para llegar a ese nivel. Para él, Dellen representaba el último orgullo del linaje principal. Incluso Dunkel elogió la extraordinaria habilidad del joven heredero. Dellen respondió con humildad que aún le faltaba mucho por aprender. Heinkel repitió las enseñanzas del primer duque sobre el sagrado deber de cada caballero de la casa. Dellen aceptó esas palabras respetuosamente. Luego el duque miró a Klein. El chico de pelo blanco se tensó, mientras Heinkel estiraba su mano lentamente. Su mano reposó en la cabeza de Klein. El duque murmuró que aún no sentía maná en su cuerpo. El chico bajó la mirada. Klein se disculpó. En su corazón sentía que solo era una carga inútil. Sin embargo, Dunkel intentó salir en su defensa. El capitán les recordó a todos que Klein pasó toda su infancia recluido en un frío monasterio. Aún así, los murmullos comenzaron comparándolo con Dellen y señalando que el segundo heredero no poseía ni una gota de maná. Los parientes comentaban que los herederos directos eran débiles. Sintiéndose humillado, Klein simplemente decidió alejarse de allí.
Los insults no le dolían, pero entonces recordó a Burkle Rhineland y sus palabras sobre proteger el futuro de los niños. Apretando los puños con frustración en su mirada, se preguntó cómo la descendencia del héroe que lo venció había caído tan bajo. Cuando todos se disponían a marchar, un pariente volvió a burlarse de él. Se trataba de Dalton. Lo provocó preguntándole cómo un joven lord no sabía usar la espada. Vaya humillación, amigos, y la historia apenas está por comenzar. Acompáñenme a ver esto. Dalton llama a Klein una deshonra, pero nuestro protagonista le recuerda fríamente que él también es de una rama secundaria. Mencionó ciertos rumores turbios sobre chicas haciendo que Dalton se congelara. ¿Acaso su dinero no pudo silenciar esas historias? Con un movimiento sumamente simple, Klein lo mandó directo al suelo. Furioso desde el piso, Dalton volvió a insultarlo tocando el misterio de su madre. En ese instante, Klein se detuvo por completo. Se giró despacio con un rostro totalmente cambiado. La pura presión de sus ojos aterrorizó a Dalton. El problema jamás fue su madre, sino la asquerosa soberbia de las ramas secundarias. Sus ojos violetas brillaron con fuerza. Se preguntó cómo los descendientes del legendario Burkle Rhineland cayeron tan bajo. Antes de que todo empeorara, Dunkel intervino. El capitán le advirtió que no toleraría más faltas de respeto hacia el heredero directo. Apretando los dientes por no poder oponerse al capitán Dalton, se marchó no sin antes insultar a Klein, llamándolo cobarde mimado, que se esconde tras otros. Dunkel apoyó la mano en su espada listo para actuar ante cualquier problema. Presten atención a esta parte. Klein se queda en silencio, planea algo y le pide a Dunkel una espada extra mientras cae la noche. En la penumbra del bosque, Dunkel le entregó el arma. Klein la tomó en silencio recordando cada movimiento de Dellen. ¿Realmente se usaba así la espada meteoro? Quería comprobarlo por sí mismo ante la preocupada mirada de Dunkel. Para el capitán esto no tenía sentido. Klein no poseía maná y sin él ser caballero era imposible. Ejecutar la espada meteoro parecía una locura, pero Klein se concentró con el juego de pies de Dellen grabado en su mente. El ángulo del filo, la estocada, el flujo del maná. Cada mínimo detalle seguía siendo increíblemente claro. Sus ojos brillaron en tono púrpura mientras absorbía todo. De pronto Dunkel sintió una extraña y oscura aura rodeando a Klein. El capitán no podía creerlo. Era físicamente imposible. Entonces, Klein lanzó un tajo. Una ráfaga púrpura estalló destrozando una roca cercana. Con ojos resplandecientes, Klein ejecutó la técnica divina con una precisión aterradora. Envuelto en esa densa oscuridad se veía imponente. Dunkel se quedó sin palabras. Apenas pudo balbucear el nombre del joven amo. Klein sonrió, tal vez sí podía dominar esta fuerza. Sé lo que están pensando. ¿Otro entrenamiento? Sia Cheon mira asombrada junto a Garrison, mientras Klein vuelve a estar bajo el agua. El sacerdote celebró alegremente que el joven amo ahora lograba resistir más de un minuto sumergido. Cheon estaba pasmada. Garrison incluso sugirió usar un acuario la próxima vez. Klein al fin emergió jadeando. Se quejó de que el ritual duró demasiado, pero Garrison se rió, alegando haber sentido malas vibras. Cheon le pasó una toalla, y de inmediato Dunkel llegó trayendo una carta. Dijo que la enviaba Dalton. Klein dudó un segundo, pero luego recordó al pariente que Dillian derrotó. Era una invitación para una competencia de caza. Klein entrecerró los ojos. Era demasiado obvio. Solo querían tenderle una trampa fuera de casa. Dunkel le preguntó si pensaba ir y Klein sonrió. No iba a acobardarse. Miró fijamente su espada, mientras en su mente repasaba una y otra vez los movimientos de Dillian. Ahí descubrió el verdadero potencial de su habilidad copiar a la perfección cualquier técnica con solo verla una vez. Dunkel guardó silencio asombrado y tras una pausa aceptó preparar el carruaje para el viaje. De pronto Garrison anunció que él también se sumaría a la travesía. Klein se molestó y le exigió saber qué planeaba, pero el sacerdote respondió con una seriedad inusual. Había sentido presencias malignas desde temprano. Poco después, el carruaje finalmente partió de las tierras de Rhineland. El carruaje se sacudía violentamente por los senderos boscosos. En el interior, la pobre Cheon lucía devastada. Estaba mareada por tanto movimiento. Klein le explicó que los caminos del bosque eran duros para los primerizos. El resto del viaje transcurrió en calma mientras Klein observaba el paisaje. El denso bosque verde parecía infinito, evocando recuerdos de hace 200 años,
cuando todo estaba cubierto de nieve y cadáveres. Aquel campo de muerte ahora rebosaba de una hermosa y vibrante vida. Admitió que este milagro se debía a Burkle Rhineland. Finalmente, el carruaje se detuvo por completo. Al bajar, Klein contempló la colosal propiedad. La mansión era ridículamente lujosa, superando todas sus expectativas. Era el territorio de los Cornwell, y gastar tanto dinero en un torneo infantil resultaba absurdo. De repente, una voz altanera lo llamó. Dalton apareció guiando sabuesos de caza y preguntándole qué miraba tanto. Y lo peor es que presume haber construido esto, robándole a la familia principal. Vaya descarado, ¿no creen? Amigos, acompáñenme a ver cómo un perro le gruñe a nuestro protagonista, mientras el arrogante de Dalton sonríe sin sospechar nada. Extendió la mano ordenándole mirar con atención, y soltó a las bestias. La cacería había comenzado de manera oficial. Habían esparcido trozos de carne por toda la montaña para atraer a las presas. Dalton presumió que sus sabuesos hambrientos tenían instintos superiores a cualquier humano. Con arco en mano lo siguió mientras un animal encontraba el cebo. La flecha de Hon voló y el perro aulló. Más disparos siguieron dispersando a las criaturas heridas. Dalton rió disfrutando el espectáculo. Mientras tanto, Hon corrió hacia Klein, llamando la atención del cazador. La identificó como la sirvienta de Klein. Sonriendo de forma siniestra, le tocó la cabeza, anunciando que tendría una nueva tarea. Cuando la sujetó del brazo, otra mano apresó su muñeca. Era Klein exigiéndole soltarla en ese mismo instante. De lo contrario, se la rompería. Dalton retrocedió furioso y arremetió contra Klein con insultos llenos de desprecio. Luego montó su caballo retando a Klein a seguirlo, por lo que el antiguo nigromante subió a otro corcel. Antes de partir, le ordenó a Dunkel cuidar de Hon, y le entregó un pergamino mágico de señalización. Presten atención, aquí el comandante reconoció el pergamino sin maná. Klein le advirtió usarlo si Garrison desaparecía sospechosamente. Dunkel debía activarlo de inmediato. Tras darle la orden, Klein se marchó. A lo lejos, Garrison vigilaba en silencio mientras la noche caía y Klein cabalgaba por el bosque. Dalton no podía estar lejos. De pronto, Klein se detuvo al ver a su rival rodeado por sabuesos muertos. El pariente lo saludó con calma burlona diciendo que al fin llegaba. Klein desmontó con cuidado. La sangrienta escena no tenía sentido. Dalton sonrió llamando a la masacre el gran final de la cacería. Desenvainó su espada, revelando que su verdadero objetivo era Klein. Dalton declaró abiertamente sus intenciones de asesinarlo. Quería llevarse su cabeza como un trofeo de guerra. Klein solo lo miró con profunda decepción. Para él esto era patético. De repente Dalton reveló secuaces ocultos entre las sombras. Varios hombres salieron al frente confirmando la emboscada. Uno incluso se burló de la familia principal. Klein no se inmutó. Dalton siguió fanfarroneando sobre cómo mañana todo el mundo se reiría. Hablarían sobre el trágico fin del segundo heredero devorado por sabuesos. Klein recordó las palabras de Burkle. La promesa de proteger el futuro resonaba en su mente. Klein dejó escapar una carcajada incontrolable, desconcertando a Dalton. Dalton dudó si era miedo. Pero como verán, esa risa paró de golpe. Klein levantó la mirada y llamó a Dalton niño tonto por cruzar la línea infundiendo terror en sus ojos. Con ojos carmesí declaró que la familia Rhineland se alzó tras su caída y Dalton ahora la estaba manchando. Una intensa energía azul estalló a su alrededor. Dalton aterrado gritó que se trataba de magia. Pero Klein no tenía maná. Llamas de poder oscuro lo envolvieron mientras el antiguo nigromante revelaba la verdad. No era magia, sino energía oscura pura. Los mercenarios retrocedieron y Dalton comprendió el peligro real. Klein sonrió. Espíritus antiguos que dormían bajo el tiempo respondieron al llamado elevando su cuerpo. Le ordenó a los muertos despertar, y un ejército de guerreros esqueléticos surgió de la tierra esperando sus órdenes. El nigromante había vuelto. Dalton gritaba desesperado que aquello era imposible. Pálido de terror, Dalton gritó el legendario nombre de Archimonde al ver las tropas no muertas. Klein señaló al frente ordenando aniquilarlo sin piedad, sintiendo cómo un viejo instinto despertaba en él. Pensó que lo había olvidado tras 200 largos años de soledad desde su última gran batalla. Siglos entre oscuridad, huesos y silencio, pero las voces de los muertos aún lo llamaban con fuerza.
Los guerreros caídos aguardaban pacientemente su regreso. Esa resonancia era algo que solo él comprendía. En medio del bosque, Dalton seguía chillando el nombre de Archimonde con absoluta desesperación. Klein sonrió admitiendo con total tranquilidad que solían llamarlo así hace mucho tiempo. Siempre creyeron que Archimonde era una simple leyenda. Un mercenario horrorizado preguntó, ¿qué eran esos esqueletos? Un esqueleto de ojos rojos respondió con un rugido aterrador. El silencio duró poco. Los mercenarios se burlaron llamándolos montones de huesos inútiles, lo que ofendió genuinamente a Klein. Dalton presumió fanfarrón haber destruido cientos de esqueletos en el pasado. Y así terminamos hoy con un tipo pidiendo un cráneo de recuerdo antes de ordenar el asalto final. Miren esto, los arqueros avanzan y apuntan con sus ballestas directamente hacia Klein. Llega la orden y una lluvia de flechas cubre el cielo. Dalton ya saborea la victoria, pero su sonrisa se congela al instante. Ninguna flecha lo toca. Esqueletos armados con escudos forman una muralla impenetrable alrededor de su señor. Klein sonríe satisfecho. 200 años cambiaron tanto las cosas que ya nadie es capaz de reconocer a sus temibles soldados. Los enemigos quedan atónitos ante escudos jamás vistos. Klein les explica con calma que solo los muertos comunes pelean de esa forma. Su legión es de otro nivel. Dalton se queda sin palabras mientras Klein vuelve a levantar la mano. La primera unidad rompe la defensa. Por un segundo, él recuerda al gran caballero Berkel Reimland. Presten atención aquí, porque Klein no perdonará que escorias como estas insulten el legado del caballero. Da la orden. ¡Al ataque! Los guerreros esqueleto embisten a una velocidad aterradora. Dalton casi grita de espanto. Desde cuando los muertos se mueven como soldados vivos, estos monstruos saltan por los aires con rugidos espeluznantes. Dalton le ordena a su gente que no entre en pánico diciendo que son simples esqueletos comunes, pero al instante un mercenario cae despedazado. El caos estalla. Los muertos dominan el campo. Dalton grita desesperado para mantener la fila, pero Klein ya tiene otra jugada lista. Desde las copas de los árboles surgen arqueros no muertos. Los mercenarios miran arriba aterrorizados. Cae otra lluvia de flechas y los fugitivos son atravesados antes de poder escapar. Los cuerpos caen sin parar mientras los gritos retumban en la oscuridad. En medio del caos, un esqueleto ataca de frente. Dalton brama furioso que esto es absurdo, pues estas criaturas no se parecen en nada a las que conoce. Ordena dejar el combate a distancia y pasar al cuerpo a cuerpo, pero nadie le hace caso. El pánico los domina. De repente un esqueleto atrapa a Dalton por la espalda y le asesta un tajo. La cabeza del monstruo vuela por el aire. Dalton ríe aliviado. Lo sabía. Destruye la cabeza y ganarás. Pero el cuerpo decapitado le da una patada brutal. Dalton sale volando y se estrella contra el suelo desconcertado. Klein sonríe y le repite que no son espectros ordinarios. El no muerto recoge su propia cabeza del suelo y se la coloca como si nada. Díganme si esto no es épico. Klein revela por qué conquistó el continente mientras el esqueleto se regenera ante un Dalton aterrorizado. El monstruo ruge con fuerza y Klein aclara que las almas imbuidas en energía oscura nunca caen con facilidad. Un mercenario pierde totalmente la cabeza. Estas pesadillas vivientes no dejan de avanzar sin importar lo que hagan. Klein analiza la escena en silencio. 11 soldados. Ese es su límite actual, pues su cuerpo de niño aún lo frena bastante. Da un paso al frente, con una sonrisa burlona, y les pregunta si de verdad quieren seguir peleando. De lejos de la masacre, las risas resuenan junto a una lujosa fuente bajo el tranquilo cielo de la mansión. El sacerdote Garrison charla con Aaron y le cuenta anécdotas de cuando Klein vivía completamente recluido en el monasterio. La pequeña sirvienta escucha fascinada imaginando escenas absurdas, mientras el sacerdote de rostro marcado observa con calma sus reacciones. Garrison nota el enorme afecto que le tiene a Klein, y Artem lo confirma de inmediato con gran entusiasmo. Con las mejillas llenas de bocadillos enumera con un orgullo inmenso lo maravilloso que es su joven señor. En lo profundo del bosque, Klein les pide fríamente a sus enemigos que dejen de gritar en plena masacre. Los esqueletos masacran sin piedad. Ella cuenta feliz que Klein siempre comparte galletas con ella, mientras los cadáveres enemigos se acumulan en el bosque. Para la pequeña, su amo es el ser más noble del mundo. Pero en el bosque, su mirada es de hielo. La sangre decora el campo de batalla, mientras otra víctima cae bajo espadas malditas.
Dalton contempla con absoluto pavor cómo sus hombres son masacrados uno por uno. Se defiende desesperado, pero se paraliza al ver cómo un esqueleto mutilado se regenera por completo. Dalton maldice a estos monstruos. Si no dejan de curarse, la única opción es matar al invocador. Corre esquivando cadáveres y restos de espadas. Gritando el nombre de Cline, Dalton salta con su espada lista para decapitarlo. Dalton ruge que todo termina ahí, pues la invocación morirá con el amo. La hoja desciende, pero Cline no se mueve, y sus ojos brillan en un tono púrpura. Lo lee todo a la perfección: el ángulo, la velocidad, el ritmo. La energía fluye mientras Cline empuña su arma con fuerza. En ese instante evoca a Delin Rhineland. La silueta de su hermanastro surge en su mente, y Cline imita cada movimiento con precisión. Dalton queda horrorizado al reconocer la técnica Rhineland, la espada meteoro. El corte rasga el aire con una precisión implacable. Dalton siente el impacto de inmediato. Díganme, ¿cómo puede alguien sin maná ser tan fuerte? Los dejo con esa duda, mientras Cline lo fulmina con la mirada. Tú y yo estamos a punto de ver cómo Cline le advierte a Dalton que su castigo real apenas comienza en este bosque. Mirando a su primo caído, Cline admitió que las invocaciones pierden poder al morir su amo. El mismísimo Archon cayó por esa debilidad hace mucho tiempo. Una energía azul se acumuló en su mano mientras pensaba en el destino. Qué irónico era todo. La sangre de su peor enemigo lo había protegido. El poder de los descendientes de Berkel Rhineland lo hizo más fuerte tras reencarnar. Cline finalmente lo aceptó. Ahora que pertenecía a esta familia, ya no podía ignorar la terrible corrupción que había dentro de ella. Dalton no pudo entender ninguna de esas palabras. Al instante siguiente, la oscuridad lo tragó por completo y su cuerpo colapsó. Cline miró hacia abajo en silencio y le dijo a Berkel que esperara. Prometió reconstruir esta casa rota con sus propias manos. De repente, Dalton abrió los ojos en un vacío oscuro. Cadenas de hierro apretaban con fuerza sus brazos y piernas. Estaba atado a una extraña silla de tortura. El pánico se apoderó de él mientras una sombra avanzaba lentamente. Aquella figura anunció con frialdad que el traidor finalmente había despertado. Al revelarse el amo de ese reino, lo presentó como el mundo de los caídos, creado por el gran Archenmond. Dalton tembló de terror. ¿Acaso era el más allá? Cline empezó a enumerar cada crueldad de Dalton, los animales que torturaba por diversión y todo el abuso que ocultaba tras la casa. Recordaba cada sonrisa de Dalton al hacerlo. Dalton gritó desesperado exigiendo silencio y que lo liberaran de inmediato. Intentó amenazarlo, pero se detuvo al recordar la espada de Cline y ese golpe final. Se miró y no tenía heridas. Cline le explicó con calma que ya había caído y solo quedaba el juicio. Dalton se quebró consumido por el miedo. Cline le ordenó escuchar con atención. Los ruidos que se acercaban eran su venganza. Los animales maltratados ahora tenían hambre. Dalton gritó de puro dolor. Por fin entendió que este terrible abismo fue construido por su propia crueldad. En el mundo real, su cuerpo derrotado yacía inmóvil en el bosque. Cline permanecía en silencio mientras el viento soplaba. Guardó su espada y se preparó para marcharse antes de que llegaran otros. A su alrededor los soldados esqueleto se desvanecieron. Cline agradeció en voz baja al espíritu caído que lo ayudó. Solo otra vez contempló el campo de batalla en ruinas. Se quedó callado. 200 años de oscuridad. ¿Qué propósito le esperaba al nigromante tras 2 siglos de absoluto silencio? Cuidado, aquí una voz surge de la oscuridad. El extraño admitió estar sorprendido de encontrar artes prohibidas siendo utilizadas en un lugar tan apartado como este. Cline se giró de inmediato exigiendo saber quién era el intruso y si lo había visto todo. El encapuchado respondió con calma que las explicaciones sobraban porque Cline no entendería nada. Una luz verde brilló en su mano. Uno tras otro, varios cadáveres comenzaron a levantarse del suelo. Al ver esa técnica, Cline la reconoció al instante. Eran artes de resurrección para controlar a los muertos. La verdad lo golpeó de golpe, el tipo era otro nigromante. El desconocido admitió que Dalton había fallado, pero esos cadáveres aún le servían para sus planes futuros. Mientras tanto, en la finca, Ion intentaba convencer con entusiasmo a Dunkel de escuchar historias divertidas sobre Cline. El comandante apenas reaccionó.
Tenía los ojos fijos en el pergamino mágico de señales. Algo no andaba bien. Ya habían pasado 3 horas, y un mal presentimiento crecía en su interior. Dunkel decidió avanzar, pero varios guardias le bloquearon el paso. Insistieron en que dejar su puesto causaría problemas, ya que la competencia aún no había terminado. Dunkel entrecerró los ojos y notó el escudo de Cornwall en sus uniformes. Eran hombres de Dalton. Sé lo que están pensando. Esto es una trampa. El comandante les advirtió que no estorben con un tono aterrador. Luego se giró hacia Ion y le explicó que el joven amo llevaba demasiado tiempo fuera. Le ordenó regresar a salvo con Garrison. De pronto otro guardia habló diciendo que el sacerdote había desaparecido. Todos se congelaron. Dunkel recordó de inmediato que Garrison mencionó una energía siniestra. Aquel sacerdote ya se había movido primero. Sin perder un segundo, el comandante montó a caballo y corrió al bosque sosteniendo el pergamino entre sus dientes. Estaba seguro de que algo terrible ocurrió. En el bosque profundo, Klein estaba solo ante un segundo ejército de muertos y analizó rápido la situación. Su batalla anterior agotó casi toda su energía oscura. Invocar de nuevo era imposible, y el enemigo se burlaba. Según él, el cuerpo del niño ya había alcanzado su límite. Alzó la mano, dio la orden y el ejército atacó. Klein solo apretó el puño. El enemigo creía poder acabar con él así de fácil, pero una luz púrpura brilló en sus ojos. Le informó en voz baja al nigromante que todo le había salido mal. La luz dorada estalló iluminando el campo mientras los cadáveres corrían. Tú y yo no podemos perdernos lo que viene. Prepárense porque hoy veremos cómo este protector divino destroza a los monstruos de un solo golpe. Sus ojos brillaron con luz dorada antes de rezar. El poder divino inundó el campo borrando a los muertos vivientes. El nigromante encapuchado gritó al recibir el impacto sagrado directo sin entender qué clase de monstruo tenía semejante fuerza descomunal. Al ver esto, Klein supo de inmediato quién había llegado. La fuerza militar más grande del mundo. El recién llegado calmó a Klein y se presentó como Garrison Veerman. El sacerdote declaró que ahora su único deber era proteger al joven amo. Klein recordó la verdad sobre ellos, pues solo existían 3 armas vivientes en toda la orden sagrada. Cumplían la voluntad absoluta del Gran Papa, y eran los únicos con derecho a usar las reliquias sagradas que dejó el santo. Esos tesoros eran conocidos como armamentos sagrados, y cada portador tenía el poder para destruir fortalezas enteras. El nigromante enemigo se congeló del susto. Paralizado por el miedo, exigió saber el nombre de ese maldito monstruo. Se presentó como el ejecutor supremo de la iglesia y anunció con calma que el final de su enemigo había llegado. La luz divina estalló a su alrededor mientras ordenaba a los pecadores rezar antes de lanzarse directo al combate. Los cadáveres se despedazaban con cada golpe, mientras el sacerdote prometía limpiar todos sus pecados. Una onda de choque masiva barrió el campo de batalla, borrando ejércitos de muertos vivientes al instante. Sosteniendo su libro brillante, Garrison declaró que esto era misericordia ante un aterrorizado nigromante que no creía que él estuviera ahí. Y miren esto con cuidado, porque ante semejante poder absurdo que borró su ejército, el mago oscuro huyó despavorido. Maldijo su suerte, diciendo que era injusto pues enfrentar a alguien como Garrison Veerman no era una batalla normal. Era un desastre absoluto. De pronto Garrison apareció detrás de él, le sujetó la cabeza y le preguntó a dónde creía que iba. Garrison apretó el agarre desatando un dolor inmediato que hizo gritar al hechicero mientras intentaba desesperadamente escapar. Con calma le explicó que el rezo aún no terminaba, ordenándole al pecador que estuviera agradecido por recibirlo. El enemigo volvió a gritar de dolor cuando el poder sagrado rodeó al sacerdote. Garrison invocó la luz divina para terminar el juicio mientras Klein bajaba lentamente de la colina tras presenciar todo el combate. El bosque se había convertido en un campo devastado, repleto de restos y cadáveres destrozados. Su rostro se puso serio al notar que esos restos no eran normales. Justo entonces Garrison pronunció su nombre. El sacerdote dio un solo paso, y Klein se tensó por completo, sudando frío, porque incluso tras 2 vidas, esa fuerza absurda se sentía monstruosa. Repentinamente, Garrison sonrió de forma extraña y explicó que corrió hacia allí en cuanto sintió la energía oscura. Apuesto a que sintieron la tensión cuando el sacerdote dijo que esa energía
no era del mago derrotado, haciendo tragar saliva a Klein. Un paso en falso y ese sacerdote fanático lo mataría allí mismo. Por suerte, una voz conocida rompió la tensión. El comandante Dunkel llegó a caballo gritando para buscar al joven amo. Klein lo miró con gran alivio, pero el cansancio lo golpeó de golpe ya que su cuerpo superó el límite por usar nigromancia. Dunkel entró en pánico al ver a Klein lleno de tierra, sangre y marcas de batalla. El comandante saltó del caballo en movimiento y corrió hacia el chico justo cuando caía de rodillas. Sosteniéndolo con fuerza exigió respuestas, pero Klein le pidió débilmente que dejara de gritar, porque sus piernas ya no respondían. Intentando comprender la situación, Dunkel preguntó dónde estaba Dalton. Klein respondió con total tranquilidad y admitió que terminó derrotando a su propio primo. Para justificarse reveló que Dalton lo había atacado primero e intentó matarlo sin dudarlo ni un segundo. Un noble mayor golpeó la mesa enfurecido, preguntando si de verdad creían que su hijo intentaría cometer un asesinato. El conde insistió en que Dalton era un caballero, acusándolos a todos de intentar arruinar el honor familiar. Un noble rubio se levantó, sugiriendo enfocarse en el verdadero culpable, mostrando documentos oficiales que revelaban que Klein jamás cambió su declaración durante el interrogatorio. Peor aún, los registros demostraban que casi 20 mercenarios habían sido enviados ese mismo día. El conde palideció de inmediato, maldiciendo en su mente a sus estúpidos subordinados por dejar tantas evidencias sueltas. Aún así, intentó resistirse argumentando que Klein jamás había tocado una espada, por lo que vencer a guerreros entrenados era imposible. Los nobles comenzaron a susurrar, pues que alguien sin maná venciera a tantos enemigos sonaba completamente absurdo. Al ver que falló, el conde decidió cambiar su estrategia rápidamente. Así los dejó pensando, ¿qué rumores de la infancia usará el conde contra Klein ahora? Habló sobre seres oscuros y se burló de que el joven amo fuera un monstruo reencarnado. «Acompáñenme a ver este caos». Antes de que continuara, exigió respeto para la familia principal. El furioso conde perdió el control y acusó a Klein de enviar asesinos. El silencio inundó el salón y una voz resonó desde arriba. Klein bajó las escaleras diciendo que ya había escuchado suficientes tonterías. Explicó con calma que Dalton atacó primero y que todo lo demás fue simple defensa propia. Reveló además la aparición de un enemigo misterioso capaz de levantar a los muertos, obligando a Garrison a entrar al combate. El conde entró en pánico y lo señaló directamente. Klein solo sonrió. Con una mirada fría, preguntó qué pasaría si los rumores sobre él fueran reales. El viejo noble se congeló y el miedo inundó su rostro. Sus ojos parecieron oscurecerse mientras declaraba que reconstruiría a la familia Rhineland con sus manos y nadie se interpondría en su camino. Justo entonces llamaron a la puerta. Entró una mujer rubia. Miren con cuidado. Su larga cabellera dorada flotaba tras ella, y su sola presencia silenció por completo la habitación. Klein la reconoció de inmediato por la exhibición de esgrima. Algunos nobles cuestionaron su llegada, pero Heinkel Rhineland explicó con calma que él mismo autorizó su entrada. El gran duque reveló además que Dalton ya había trabajado junto a los caballeros antes de su muerte. Por esa razón, la mujer tenía todo el derecho de estar en la reunión. Caminó hacia adelante lentamente. Sus ojos recorrieron cada rincón hasta detenerse en Klein. Tras un breve silencio, ella le pidió hablar a solas en privado. Todos se confundieron bastante. Heinkel entendió la situación y les concedió el permiso, pidiéndoles solamente que no tardaran demasiado tiempo. Al principio Klein sintió que todo era molesto, pero luego cambió de opinión. Esto lo beneficiaría. Apuesto a que están pensando lo mismo, confirmación sospecha o una dura prueba. Tras despedirse de Heinkel, Klein siguió a la misteriosa comandante. Mientras caminaba a su lado, tomó una firme decisión. Ya no huiría de ningún desafío en su camino. Al cerrarse las puertas, juró en silencio que algún día todos los caballeros estarían de su lado. Esta mujer era Leah Rhine Paul Wevern, hija mayor de la familia Paul Wevern, uno de los 3 grandes ducados junto a Rhineland. Es maestra de la lanza y comandante de los caballeros de la lanza azul. Durante una gran operación de supresión de monstruos en las tierras del oeste, luchó sola contra una horda entera. Los orcos rodeaban civiles y el caos se esparcía. Esa hazaña la convirtió en leyenda viva.
De vuelta en el pasillo, Leia miró sobre su hombro y preguntó si Cline pensaba quedarse atrás para siempre. Él respondió que ya estaba en camino, pero ella le advirtió no actuar con confianza, pues no eran parientes reales. Cline recordó lo que Heinkel le había dicho una vez. Su conexión existía solo por matrimonio, y no compartían ni una sola gota de sangre en sus venas. Luego Leia admitió con calma que lo llamó por simple curiosidad personal. Antes de que Cline pudiera reaccionar, ella se movió de golpe. Al instante siguiente, se vio acorralado contra la ventana mientras Leia bloqueaba su escape. Ella le preguntó tranquilamente si podía tocarlo. Cline se congeló y se preguntó si esta extraña situación era real. Intentando mantener la calma, le preguntó qué quería decir exactamente. Leia ignoró la pregunta y le sujetó la muñeca. Sus dedos examinaron con cuidado su mano, mientras sus ojos permanecían fijos en él. Piel suave sin marcas ni callos. Nada que perteneciera al cuerpo de un espadachín. Cline se puso muy nervioso al ver que ella no revisaba solo la superficie. Sus dedos se movieron nuevamente. Tendones, músculos, articulaciones. Luego se acercó más y llegó a su conclusión. Cline jamás había entrenado formalmente con la espada. Ella entrecerró los ojos preguntándose cómo sobrevivió y derrotó a 20 hombres armados. La respuesta a la que llegó fue bastante simple. Usó otro tipo de poder. Cline la empujó de inmediato y retrocedió. Le preguntó si ella también planeaba acusarlo de ser una entidad oscura. Leia no reaccionó porque no estaba buscando respuestas sencillas. Ella solo quería ver sus verdaderas reacciones. Entendiendo que el silencio solo lo acorralaría, Cline decidió arriesgarse. Preguntó qué pasaría si realmente fuera ese temido monstruo. Leia soltó una carcajada. Lo miró con una sonrisa divertida y declaró que alguien de su estatura jamás sería el temido Señor Oscuro. Cline se quedó mudo. El antiguo Señor Oscuro del continente acababa de ser humillado y tachado de enano. Él incluso le preguntó si se había equivocado al hablar, pero Leia se ofreció calmadamente a repetirlo. Cline simplemente se rindió. Sus heridas físicas ya le dolían bastante. Leia caminó hacia el balcón y miró el horizonte exterior. Tras un breve silencio declaró en voz baja que el verdadero Archon jamás aceptaría una humillación semejante. En el gran salón, los guardias anunciaron el regreso del joven señor y la comandante Leia. Cline volvió a su lugar admitiendo algo en silencio. Por 7 años, vivió como el segundo hijo olvidado y oculto del mundo. Ahora el conde lo mira con odio puro, y créame, esto se pondrá peor. Acompáñenme porque Cline ya entendía que nadie iba a creerle. En ese momento, Heinkel Rhineland preguntó qué pasó afuera durante su charla. Cline respondió sin decir una sola palabra. Dio un paso al frente, desenvainó su espada y la clavó en el suelo. El impacto resonó y congeló a todos los nobles. Incluso Heinkel se sorprendió, mientras el conde retrocedía, aterrado. Cline lo llamó por su nombre y prometió demostrar la verdad él mismo. Le ordenó al anciano dejar de ocultarse tras excusas baratas para poder arreglar todas las cuentas pendientes de una vez. Entonces lanzó el reto a un juicio por combate. El salón estalló de inmediato en murmullos. El conde lo miró como si se hubiera vuelto loco, ya que esta tradición norteña solo se usaba en callejones sin salida. Sin reglas ni excusas, el ganador tendría la verdad absoluta. Cline avanzó y acusó al conde de incriminarlo a pesar de las pruebas de Dalton. Les recordó las ofensas dirigidas a su madre y exigió respuestas, pues la paciencia de todos ya había tocado su límite. Los nobles murmuraban con gran emoción. Aquí las cosas se ponen serias, pues. Heinkel intervino para anunciar que supervisaría el duelo en persona. Toda la evidencia obtenida quedaría completamente suspendida hasta el fin del combate. Al inicio el conde lució confundido, pero pronto mostró un gran alivio. Sin pruebas incriminatorias, la situación volvía a favorecerlo. El viejo noble sonrió recordando que Cline no tenía maná. Orgulloso anunció que uno de sus caballeros más fuertes lo representaría, amenazando abiertamente al joven señor. Cline solo sonrió con burla, exigiéndole al anciano cerrar la boca, ya que el bando derrotado jamás sería el suyo. Semejante insulto terminó por enfurecer por completo al conde. Aceptó de inmediato y decretó el duelo para dentro de 4 días. Esto ya no era una simple venganza, era un mensaje.
destruiría a cada maldito traidor y restauraría la gloria de la familia Rhineland con sus propias manos. Poco después de terminar el tribunal, Dellen Rhineland miró a Klein con absoluta incredulidad, preguntándole si de verdad había perdido la cabeza al aceptar este juicio. Le advirtió seriamente que este duelo podría costarle la vida, pero Klein solo suspiró molesto y dijo que ya había oído esa misma advertencia demasiadas veces. Luego explicó con calma que Heinkel Rhineland ya lo había aprobado. En vez de calmarse, ya se imaginarán, Dellen se frustró más. El talentoso espadachín se ofreció de inmediato para pelear en su lugar como el representante de la familia principal. Klein rechazó la propuesta sin dudarlo. Le recordó a Dellen que gobernaba en el norte gracias a dos personas, el Gran Duque y el brillante sucesor que tenía enfrente. Explicó que no tenía sentido arriesgar al verdadero genio de la familia en un combate de ese tipo. Si Dellen peleaba y algo salía mal, los traidores tendrían la excusa legal perfecta para deshacerse del futuro heredero. Con semblante serio admitió que entendía la frustración de su hermano, pero debía encargarse de esta pelea él mismo. Sentado de brazos cruzados, declaró que no daría ni un paso atrás, haciendo que Dellen guardara silencio. Sus pensamientos viajaron muchos años atrás, recordando aquella cuna donde el recién nacido descansaba bajo una cálida luz. Al contemplar esa pequeña mano, Dellen de verdad sintió que estaba viendo a un ángel por primera vez. Al guerrero rubio nunca le importó que fueran medio hermanos, y esperó 7 largos años por el regreso de Klein. De pronto lo tomó del cuello de la camisa, con profunda emoción en el rostro, mientras Klein guardaba silencio. Entonces lo notó. El antiguo señor oscuro se sintió desconcertado, preguntándose en silencio por qué Dellen lloraba de la nada. Antes de que continuaran hablando, un guardia de Rhineland abrió la puerta del tribunal, llamando al joven señor. El soldado se disculpó por la interrupción y trajo nuevas noticias. El conde Cornwell ya había elegido a su luchador. Dellen avanzó rápidamente para exigir que revelara el nombre del rival. La respuesta fue directa a Rondel. El rostro del guardia se ensombreció al explicar que era un antiguo caballero excomulgado hace mucho. Su nombre era infame, debido a innumerables batallas brutales, habiéndose ganado una reputación terrorífica en todo el norte. La escena se trasladó a una taberna abandonada. Una cabeza de león disecada colgaba en la pared mientras servían un licor rojo oscuro. El guardia continuó su relato. Rondel perdió su título debido a su insana obsesión por matar. La siguiente escena nos muestra destrucción total. Sentado en medio de ese caos estaba un tipo gigante. Rondel levantó un barril entero de un solo trago de forma salvaje. Admitió con sadismo que hacía mucho tiempo no escuchaba los gritos desesperados de un jovencito sufriendo. Al día siguiente, Dunkel le entregó la espada forjada a su gusto. Amigos, prepárense para lo que viene. Aún así, le advirtió que tuviera cuidado si chocaba contra una espada imbuida de maná, se rompería al instante. Ustedes y yo sabemos que el momento decisivo ha llegado. Klein entra a la arena listo para pelear. Desde lo alto, el duque Heinkel observaba en los palcos reales junto al arrogante conde Cornwell. Cornwell admitió con ironía que jamás esperó ver al duque presente en este lugar. Sonriendo, preguntó si de verdad aceptaba este duelo. Presumía que su campeón imperial sería demasiado destructivo para un hijo sin una gota de maná. Incluso sugirió que aún estaban a tiempo de enviar a Delaine su hijo mayor. Heinkel guardó silencio. Mientras tanto, Klein recorría la arena con la mirada buscando a su oponente. De repente, una sombra gigantesca se alzó detrás de él. Era Randall atrapando su hombro con fuerza. Le preguntó si de verdad era el joven Klein, burlándose de su aspecto tan infantil. Randall siguió mofándose de sus brazos delgados, imaginando el crujido que haría su cuello al romperse. Pero atención aquí, Klein se escabulle al instante, dejando a todo el público completamente con la boca abierta. El conde Cornwell soltó una carcajada diciendo que el chico huía antes de iniciar el combate. Dudaba que alguien así pudiera superar a un muro como Randall, quien ya cantaba victoria al verlo asustado. Pero la mente de Klein estaba en otro lado. Esa mano enorme le recordó al sacerdote de los rituales de purificación. Por un instante, aquel terror del pasado regresó sin que pudiera evitarlo. Desde lo alto, otra figura observaba todo en absoluto silencio. Era Leia. Su caballero le advirtió que Lady Hellion enfurecería si se enteraba, pero ella lo ignoró diciendo que de todos modos no era su madre. En su mente pensó con audacia que si Klein ganaba lo recompensaría con un beso suyo.
Aún así, no le quitaba el ojo de encima, porque necesitaba confirmar algo por ella misma. De vuelta al combate, Klein se cubrió la nariz debido a un olor desagradable. Bromeó con que tenía el cuello rígido y le advirtió que no lo tocara de nuevo, pero el gigante ignoró la amenaza y volvió a sujetarlo. Klein le exigió con frialdad que quitara sus manos de encima, llamándolo bastardo sin rodeos. Luego le preguntó si por esa mala actitud el imperio lo había desechado, enfureciendo al coloso. Al segundo siguiente, un puñetazo devastador cayó directo hacia la cabeza de Klein. Él se desabrochó el abrigo con calma mientras el golpe destruía el suelo por completo. Sé lo que piensan, pero al disiparse el polvo, solo quedaba su saco vacío. La gente enmudeció por el impacto y la desaparición de Klein, quien reapareció justo a espaldas del gigante. Comentó que el grandulón tenía un genio terrible, sabiendo que chocar de frente contra él sería un suicidio. Un solo golpe de esa bestia bastaría para despedazar su cuerpo y mandarlo a volar. Aunque detestaba aceptarlo, esta era una pelea que debía tomar en serio. Cerca unos niños murmuraban entre ellos. Uno decía que el joven amo esquivaba bien, pero se preguntaba cómo lograría ganar el combate. Otro añadió que un roce le rompería los huesos. Al oírlos, Delane recordó la advertencia que compartieron antes. Klein le había pedido no pelear en este juicio, pues solo daría una excusa legal para asesinar al heredero Rhineland. Delane sabía que tenía razón, el destino de su familia dependía de esto, y no podía actuar con imprudencia. De pronto Randall cargó con furia lanzando un espadazo que Klein esquivó por poco. Al instante Klein contraatacó buscando la cabeza del gigante, pero Randall detuvo la hoja y lo empujó. Él clavó su espada en el suelo para frenar. En ese instante Randall atacó con fuerza buscando terminar el duelo. Klein bloqueó el impacto. Randall se mofó de él preguntándole por qué no recurría a la nigromancia. Le preguntó si no se suponía que era el gran archimago Klein. Apretó los dientes sintiendo una idea helada. Pensó en usar su magia oscura para acabar todo, pero Randall sintió un peligro extraño y retrocedió. El público no entendía por qué se retiraba, y el propio coloso estaba confundido. Estaba seguro de haber visto algo, una sombra siniestra rodeando a Klein, solo por un breve instante. El conde Cornwall gritó insultos a Randall mientras Hankel observaba en calma. Klein sonrió prometiendo no usar nigromancia. Declaró con orgullo que era un Rhineland, sabiendo que este lugar exigía probar el valor únicamente con la espada. Y así nos deja sin trucos oscuros, solo él demostrando su verdadero poder con la espada. Prepárate porque hoy vas a ver cómo todo el coliseo se vuelve loco, aclamando al joven Klein. Para Randall era imposible de aceptar. Se convenció de que esa sombra veloz había sido solo su imaginación. Al fin y al cabo, se creía superior en fuerza, resistencia y experiencia. El mana explotó rodeando su cuerpo. Se repitió que Klein no tenía nada de mana. Para él, la verdadera espada exigía llevar los músculos y la respiración al límite. Usando todo su poder, Randall se lanzó al frente. Su espada cayó con un mana verdaderamente devastador. Pero Klein lo esquivó. Usando el rastro de sus sentidos de nigromante, podía percibir claramente cada movimiento, técnica y flujo de mana de Randall. Randall atacó una y otra vez, pero Klein esquivaba cada golpe con una precisión absoluta. La frustración consumió al gigante. Con un rugido salvaje, estrelló su espada directamente contra el suelo. La arena se agrietó por completo y el polvo lo cubrió todo. Al disiparse el humo, Klein había desaparecido. Era como si hubiera leído la trayectoria del ataque de antemano. De la nada, Klein apareció justo a su espalda. Con total calma le dijo que un cuerpo tan grande dejaba la espalda desprotegida. De inmediato su hoja atravesó a Randall. Los espectadores quedaron mudos. Esa técnica era exactamente la misma que Delane usó en su duelo contra Dalton. Randall rugió de dolor. Nada tenía sentido para él. Klein no tenía mana, pero aún así logró herirlo. El guardia de Leia le preguntó si vio ese ataque. Ella guardó silencio. Sus ojos estaban fijos en Klein. Es hora de cumplir su promesa. Pero presten atención a esto antes en la mansión. El duque Heinkel admitió que en situaciones normales, él mismo habría intervenido, pero sabía perfectamente que no podía actuar guiado únicamente por sus emociones personales. Si se metía en el duelo, el prestigio de la familia Rhineland caería todavía más bajo. El verdadero problema era que se enfrentaban a un caballero imperial.
y Klein no tenía posibilidades de ganar de frente. Dunkel preguntó por qué se había permitido este duelo en primer lugar. Heinkel explicó que Klein dio un paso al frente para proteger el honor de su difunta madre. Tras ser falsamente tildado de traidor y encerrado en el monasterio, el chico soportó todo en total soledad. Heinkel admitió con culpa que no pudo salvarlo en ese entonces. Así que al final del día ya no sentía tener el derecho de detenerlo ahora. Dunkel intentó calmarlo diciendo que el joven amo Klein jamás se metía en batallas que no pudiera ganar. De vuelta al presente, el duque Heinkel miraba la arena asombrado al ver a Klein usar la técnica secreta familiar. La familia de la Espada del Norte sobrevivió en las heladas tierras reduciendo el consumo de mana al mínimo absoluto. Su estilo buscaba resistencia y eficiencia, mientras que el estilo imperial se basaba en la dominación absoluta. Aplastaba a los rivales liberando mana de golpe de forma explosiva. Pero la templanza de ellos era distinta. Se concentraba en atacar puntos débiles usando la menor cantidad de energía. Esa era la verdadera esencia de su estilo. Klein seguía explicando que este arte lograba la máxima eficiencia con apenas un suspiro de energía espiritual. Por eso alguien sin una gota de mana como él aún podía ejecutar la técnica familiar a la perfección. Admitió que le faltaba fuerza bruta destructiva, pero le sobraba para derribar a un gigante como Randall, quien apretó los dientes furioso. El mana estalló en el cuerpo del gigante mientras sus músculos se inflaban. La multitud enmudeció por el impacto. El conde Conwell sonrió con malicia al reconocer la técnica de inmediato. Era el arte secreto de Rhineland, una ráfaga de mana diseñada para paralizar los movimientos del oponente. Randall rugió que la victoria sería suya y se lanzó al ataque con todo lo que le quedaba. Delane le gritó a su hermano. Klein alzó su espada para defenderse. Justo ahí recordó la advertencia de Dunkel. La hoja se rompería al chocar contra un arma cargada de mana. Y tal como esperábamos, la espada se rompió. Randall sonrió creyendo que ya tenía la victoria asegurada. Sin embargo, Klein tenía todo fríamente calculado. Con el trozo de espada rota se acercó y atacó a quemarropa. Al instante la mano amputada de Randall cayó pesadamente sobre el suelo. El duque Heinkel ordenó detener todo de inmediato. El duelo había terminado. La gente miraba el campo en shock absoluto. Incluso para Dunkel era muy difícil creer lo que acababa de presenciar. Como Klein explicó, este estilo se podía usar con poco mana, pero dominarlo así normalmente tomaba años de arduo entrenamiento. Aún así, el joven amo ejecutó cada movimiento con precisión desde sus pasos hasta el trazo de la espada. Además, dejó que rompieran su espada, a propósito, para poder atacar de cerca. Se mirara como se mirara, fue una victoria indiscutible. Mientras Randall gritaba de dolor por su brazo amputado, los sanadores corrieron a curarlo. Y así cerramos este combate tan épico. Acompáñenme a ver esto. Klein pregunta si pueden restaurar esa mano, pero le aseguran que la magia de curación básica no bastará. En su lugar tendrán que prepararle un brazo artificial. Klein piensa que tras 200 años, la magia médica casi no avanzó. Poco después, el duque Heinkel entra a la arena, llamándolo por su nombre. Le pregunta con asombro por qué no está temblando después de semejante combate. Klein se alarma por dentro. Ya no es el archimago, así que decide que al menos debería fingir un poco de miedo. Antes de que responda, el conde Conwell interviene furioso. El hombre no puede asimilar la humillante derrota de Randall. Grita que gastó una fortuna inmensa para contratar a ese caballero, pero Heinkel le recuerda secamente el trato pactado. Terminado el duelo, Conwell debe confesar su error y cumplir la demanda del vencedor. Sin embargo, el conde se niega rotundamente. Observen con atención este momento. Justo cuando Conwell protesta, su cuerpo se congela de golpe, sintiendo como si le hubieran cortado el cuello. Una voz pronuncia su nombre completo y el hombre cae de rodillas. No entiende nada, pues juraría que Klein acaba de atravesarle la garganta. Mientras tanto, el joven lo observa con una mirada gélida. Como legítimo ganador del duelo, le ordena al conde confesar todos sus pecados ante el mismísimo Señor del Norte. Luego se inclina y le susurra al oído que se arrodille a pedir perdón, advirtiéndole que será aplastado por el peso de sus pecados para siempre. En el instante en que esas palabras lo alcanzan, Conwell siente la aterradora presencia de la muerte sobre él. Sin escapatoria se quiebra por completo y confiesa llorando que se equivocó. Admite que él y su hijo intentaron dañar al joven Klein, confesando además que insultaron gravemente a la gran duquesa Claire.
La multitud queda estupefacta. Uno de los pilares más fuertes de la familia secundaria acaba de desmoronarse por completo. Lo que Klein usó en realidad es la voz del hombre muerto, una técnica de perturbación del alma exclusiva de los nigromantes que desata un terror absoluto, invocando la energía de los difuntos. Tras recibir ese susurro directamente en la cara, es de lo más normal que Conwell perdiera la cabeza. Klein levanta lentamente su espada rota al cielo, exigiendo silencio absoluto. Se proclama formalmente como el retador y legítimo vencedor del juicio por combate. Anuncia que es hijo de la gran duquesa Claire Ledilles y el segundo vástago del caballero más poderoso del norte, el duque Heinkel Rhineland. Frente a toda la audiencia proclama con orgullo su nombre. Su nombre es Klein Rhineland. Tras esto, la escena cambia a una catedral, donde Garrison entra en silencio. Ustedes también veían venir esto. Garrison se acerca a un anciano que reza al dios de la luz, llamándolo Cardinal Muroc. El cardenal pregunta qué pasa al oír su tono sombrío. Garrison le informa que el objetivo bajo vigilancia ha sido emboscado. Los asaltantes resultaron ser un nigromante y criaturas no muertas. Y si ese objetivo de vigilancia es el joven Klein, el cardenal Muroc no se inmuta. Le explica con tranquilidad que no hay de qué preocuparse ya que todo marcha según el plan. Al parecer el nigromante fue enviado en complicidad con el imperio. Dice que el miedo que siembran esos oscuros magos empujará inevitablemente a la gente a buscar la salvación en la Santa Orden. Más creyentes traen mayor influencia. El viejo le pregunta a Garrison si comprende la situación. Revivir la fe y esparcir la voluntad divina a cambio de unos pocos sacrificios es un precio aceptable para él. De repente Garrison lo sujeta del cuello, acusándolo fríamente de abandonar su sagrada fe por beneficios políticos y de aliarse de forma rastrera con herejes. El anciano trastabilla e intenta exigirle una explicación inmediata. Garrison aprieta el agarre y la cabeza del cardenal explota al instante. Justo entonces, otro misterioso hombre entra en la habitación. Le pregunta con calma si ya se siente aliviado, comentando que ha asesinado más clérigos que cualquier nigromante común. El recién llegado es el arzobispo Palama L., quien insiste en que la orden debería conocer la profunda oscuridad de Garrison. Tras un tenso silencio, Garrison le pregunta directamente si todo este complot fue obra suya. Palama lo niega enseguida, aclarando que únicamente recopiló información valiosa sobre el objetivo que estaban vigilando. De pronto, Garrison arremete con ferocidad, pero Palama se desvanece al instante para reaparecer justo a sus espaldas. Mientras sostiene un crucifijo, le explica que la magia oscura de los nigromantes siempre deja rastro. Dice que pertenecía al hechicero muerto hace poco, y que la reliquia aún conserva fuertes vestigios de su energía. El primer rastro es del arte de retorno del alma, el método para alzar cadáveres que el imperio investiga activamente. Pero el segundo rastro es único. Se parece a la nigromancia pura, aquella que controla almas en vez de simples cuerpos. Cuando Garrison pregunta, ¿qué significa paleoma?, le ordena escuchar con atención. Había 2 nigromantes en esa escena. Sorprendente, ¿verdad? Prepárense porque aquí descubriremos que el segundo hijo de la familia Rhineland, Klein Rhineland, era en realidad un nigromante. Aquellas palabras impactaron profundamente a Garrison. Por primera vez, a él mismo le costaba aceptar la posibilidad de que Klein fuera un nigromante mientras la escena cambiaba a una mina con un viejo trabajador. Estaba tan concentrado en su labor que no notó la sombra acechando justo a sus espaldas. Cuando se dio cuenta, ya era tarde, y un monstruo lo atacó mientras en la mansión Rhineland, la sirvienta celebraba alegremente su éxito. Por fin había terminado un muñeco inspirado en el rostro del joven amo Klein. Levantándolo con orgullo, presumió que se parecía idéntico a él, mientras Klein leía tranquilamente sentado muy cerca. Ya había pasado una semana entera desde el juicio por combate, donde venció a Randall con la técnica Rhineland, y sacó la confesión de Conwell usando la voz del difunto, y declaró abiertamente su existencia ante todas las ramas de la familia. Klein esperaba que finalmente lo reconocieran, pero la realidad terminó siendo muy distinta. Su cuerpo de 15 años simplemente no lograba soportar tanto desgaste. Al verla jugar todavía, Klein le ordenó que si ya había terminado, se fuera a su habitación a descansar.
Ella hizo un puchero quejándose de que el joven amo siempre era malo por jugar a solas, pero Klein le replicó que simplemente estaba leyendo un libro. Ella insistió en que igual era una novela, así que leer también contaba como jugar. Pero las apariencias engañaban, pues bajo esa portada común se ocultaban bocetos de anatomía, circuitos mágicos, estructuras de hechizos y complejas teorías de nigromancia. Esos eran sus apuntes de investigación. Por ahora Klein solo podía invocar 11 esqueletos como máximo, y aunque su control era estable, la cantidad era insuficiente para una guerra larga. Necesitaba investigar más, pero su mayor obstáculo era Garrison. Ese sacerdote parecía listo para eliminar cualquier rastro de nigromancia y ya sospechaba firmemente de él. Klein debía recuperar su poder original antes de que el clérigo volviera a buscarlo. En la siguiente escena, el duque Heinkel recibía informes sobre avistamientos de criaturas no muertas rondando cerca de las minas. Klein se ofreció de inmediato sabiendo perfectamente que el combate real era su mejor campo de estudio. Su padre le advirtió que ya había bajas y le preguntó si de verdad estaría bien. Klein le aseguró que no habría problemas, aliviado de ver que su padre empezaba a respetarlo tras el gran duelo. Si el enemigo era no muerto, probablemente se trataba de los monstruos que lo atacaron antes. Pero no todo salió según el plan, ya que Heinkel ordenó directamente a Dunkel que lo acompañara. Presten atención aquí porque Klein maldijo su suerte al ver a Dunkel admirar lo bello que lucía el cielo nocturno en plena misión. Klein le entregó una brocheta de carne. Dunkel le agradeció e incómodamente se ofreció a ayudar con la fogata, pero Klein lo rechazó de inmediato, recordándole que la última vez quemó la comida por completo. Quedarse quieto ayudaría mucho más, y Klein entendía eso con total claridad. El comandante de los caballeros era un desastre cocinando y cazando, por lo que Dunkel se disculpó avergonzado. Klein simplemente le dijo que siguiera comiendo mientras cocinaba más, ya que en su vida pasada pasó 10 años huyendo de caballeros de élite. Dunkel lo miró en silencio antes de hablar. Sé lo que piensan, y Dunkel también notaba que Klein ocultó su talento y su verdadero espíritu en el combate. Eso lo hacía dudar si realmente se trataba de la reencarnación de Archmand. Klein le advirtió fríamente que jamás dijera eso ante el sacerdote y Dunkel aceptó de inmediato. Luego llamó monstruo a Archmand por convertir a decenas de millones de norteños en no muertos, tensando el ambiente de golpe. Una extraña presión se sintió en el viento y Klein, en silencio, le ordenó fríamente no tocar ese tema nunca más. Dunkel no entendía su reacción, pero antes de preguntar ambos sintieron que algo se movía cerca de allí. Una aldea cercana estaba bajo ataque y la gente huía de monstruos no muertos. Antes de que una criatura atacara a Dunkel, apareció cortándola al instante, mientras llamaba al joven amo. Klein cruzó el campo de batalla eliminando enemigos con frialdad y le ordenó a Dunkel enfocarse en rescatar a la gente. En segundos acabaron con todos los monstruos y los agradecidos aldeanos les preguntaron quiénes eran sus salvadores. Dunkel presentó a Klein como el segundo joven amo de la familia, mientras éste se apartaba para investigar. Y así descubrimos que, para Klein, estos cadáveres reanimados y controlados eran claramente obra de magia de resurrección prohibida. Acompáñame porque resulta que usaron la misma técnica del ataque en el bosque. Un aldeano explicó que todo empezó hace 2 meses cuando el conde prohibió entrar a la mina. En esa época, la gente empezó a desaparecer, y al saber que los no muertos eran aldeanos, Klein se congeló. De pronto, un hombre lo sujetó por los hombros, exigiéndole saber si de verdad pertenecía a la familia Rhineland. Dunkel intervino de inmediato ordenándole que se calmara, pero el hombre simplemente rompió en llanto. Gritó que los aldeanos suplicaron ayuda durante 2 meses enteros sin recibir ni una sola respuesta. Solo llegaron 2 personas. Y miren esto. El cuerpo que Klein destruyó era el padre de ese aldeano. Ese anciano no hizo nada excepto trabajar sin descanso en la mina. Llorando preguntó por qué debían sufrir tanto y culpó a los Rhineland, haciendo que la mirada de Klein cambiara. Fríamente le ordenó callarse y le preguntó si de verdad esto era su culpa. El aldeano se congeló. Klein añadió que él no había convertido a sus seres queridos en no muertos y su ira debía ir al verdadero culpable. Sé lo que están pensando, pero Klein ignoró a Dunkel y desató su magia oscura de golpe. Las almas de los cadáveres comenzaron a moverse,
y Klein las guió con suavidad. Al instante, los espíritus ascendieron hablando una extraña lengua, y al escucharlos con atención, Klein lo entendió todo. Un aldeano reconoció ese fenómeno al instante. Era resonancia de almas, una antigua técnica de hace 200 años, para liberar muertos, y el joven vio allí a su padre. El viejo sonrió en paz antes de desvanecerse en el cielo y luego ambos partieron hacia la mina. Tras un largo silencio, Dunkel finalmente preguntó qué habían dicho los espíritus, y Klein se detuvo un momento. Explicó que le agradecieron por ayudarlos a descansar en paz, pero que también le suplicaron que tomara venganza. Dunkel no parecía nada convencido. Recordó cuando sospechó que Klein era el Archon Andreborn, y la orden de no volver a hablar de eso, así que desenvainó su espada de golpe. Puso el filo directo en el cuello de Klein, y créanme que ahora todos queremos saber su verdadera identidad.